Muy buenas tardes a quienes nos acompañan esta tarde en el desarrollo de la presente conferencia magistral, que está titulada como El sentimiento constitucional como enfoque, que va a ser tratada por el doctor Juan Antonio Bazán Chávez, conferencia que corresponde a la edición número 18 de los lunes universitarios, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Nuestro distinguido conferencista, el doctor Juan Antonio Bazán Chávez, es profesor ordinario en la Escuela de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En dicha universidad dicta los cursos de teoría política, política comparada y análisis político. Ha realizado estudios eh, de posgrado, doctorado en Derecho y Ciencia Política, doctorado en Ciencias Sociales, mención en Sociología, doctorado en Filosofía, maestría en Sociología, mención en Estudios Políticos y maestría en Escritura Creativa. Y los siguientes estudios de pregrado: Derecho y Ciencia Política, Filosofía y Educación, con mención en Ciencias Sociales. Es miembro de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP. Sus líneas de investigación corresponden a la teoría política, a la teoría social, a los procesos políticos hispanoamericano y peruano. Actualmente es director de la Revista Peruana de Ciencia Política de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, la presente conferencia tiene una duración aproximadamente 60 minutos, al cabo de la cual los participantes podrán hacer las preguntas que consideren convenientes. Entonces, sin más, dejamos ya en el uso de la palabra al doctor Bazán. Adelante, doctor. Gracias. En principio quiero agradecer al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bien. Y bueno, yo nunca había dictado una conferencia ante 598 personas, ¿no? Ya somos 600. Y lo digo porque la modalidad de mi exposición va a ser absolutamente profesoral. Voy a hacer de cuenta como si esta fuese un aula universitaria en la cual yo procedo a dictar una clase. De modo que yo voy a compartir en la pantalla el libro del profesor Pablo Lucas Verdú, titulado El sentimiento constitucional, aproximación al estudio del sentir constitucional como modo de integración política. De Pablo Lucas Verdú, debo decir que él es uno de los constitucionalistas y politólogos más importantes que tuvo España, sobre todo entre las décadas de los 70, 80, 90. Son 3 décadas en las cuales, y voy a intentar situar el pensamiento del profesor Pablo Lucas Verdú. Ese es un tiempo en el cual la ciencia política eh, intentaba una autonomía disciplinar respecto del derecho constitucional. Y en el caso español, eh, también del derecho político. Para aquel entonces, la manualística, los trabajos de derecho constitucional y de teoría del Estado, de historia de las ideas políticas y de ciencia política, en el caso europeo continental, tenían respecto de la Rioja a Perú, en el caso francés, el estudio del derecho constitucional y de las instituciones políticas, cuyos representantes más importantes
eran Mauricio Duverger, André Uriu, y la recepción peruana de esta escuela francesa habría estado a cargo del profesor Dario Herrera Pulsen, de quien tuve la suerte también de ser alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Él tenía un libro de Derecho Constitucional, Instituciones Políticas. Y en el caso español, eh, ahí surge el derecho político, perdón, eh, lo voy a apagar, que estaba integrado por diversas, digamos, subdisciplinas, que eran el derecho constitucional, pero sobre todo en cuanto a la teoría de la Constitución, o lo que es derecho constitucional general, estaba la historia de las ideas políticas, la teoría del Estado y la propia ciencia política. Ese era el canon del derecho político español. Y lo digo porque el profesor Pablo Lucas Verdú también, bueno, enseñó derecho político, tiene un libro también, un manual de derecho político, a su vez que tiene también trabajos de derecho constitucional, de ciencia política. Pero lo que quiero señalar es que Pablo Lucas Verdú eh, no, no cae en el sesgo de insertar la ciencia política dentro del derecho político. Eso me parece que es muy importante. La recepción peruana del pensamiento politológico de Pablo Lucas Verdú, a mi pequeño entender, habría estado a cargo de Francisco Miro Quesada Rada. Nunca lo he hablado con él, pero es lo que yo creo. Por demás fue su alumno, me parece que en Deusto. Pero Pablo Lucas Verdú tiene la particularidad de abordar las diversas disciplinas que él cultivó a partir de la propia autonomía de dichas disciplinas. Yo creo que esta recepción por parte del profesor Miro Quesada, de Pablo Lucas Verdú, en Perú, dio origen al, a la recepción de una ciencia política contemporánea. Eso me parece fundamental para ir entendiendo a este autor y para situarlo en un sentido histórico eh, correcto, digamos, y en su dimensión. Muy bien. Y, y en cuanto, en cuanto a este trabajo del sentimiento constitucional, y este es digamos, Pablo Lucas Verdú, este es algo así como, o digamos que lleva a cabo algo así como el encuentro, de un lado, de la teoría de la Constitución, y de otro lado, de la ciencia política, y de otro lado, de la sociología, ¿no? Este enfoque del maestro Pablo Lucas Verdú. Entonces, voy a dar paso a mi pequeña conferencia de la manera más exegética, como en lo personal acostumbro hacerlo. Entonces, vamos a compartir este trabajo, el sentimiento constitucional. Ahora, ¿cómo es que vamos a leer algunas partes del libro? Vamos a hacer lectura como creadores. O sea, no vamos a leer a partir, digamos, del erudito
o de los hombres de derecho informados únicamente. No, sino que la nuestra va a ser una lectura, que hay un trabajo de Pierre Bourdieu que se llama algo así como Cómo leía Michel Foucault. Y él dice que leía como creador, se acercaba a los textos como creador. Es decir, la idea es compartir este trabajo, y leer algunas partes, pero como creadores, es decir, pensando en este caso, en crear nosotros mismos cada uno de los 711 participantes en este momento, y pensando en crear un enfoque propio para pensar el Perú, porque un enfoque ya es una herramienta metodológica que te lleva a pensar. O sea, no vamos a aplicar este libro porque las teorías no se aplican. Entonces vamos a intentar llevar a cabo una lectura como les propongo. Procedemos entonces. Vamos a partir. Bueno, este libro es un libro trabajado con erudición, en verdad, ¿no? Tiene una primera parte en donde el profesor Lucas Verdú se aboca a los aspectos metodológicos en cuanto a que la categoría sentimiento constitucional tiene un sentido procedimental, o sea, es un concepto procedimental, no es un concepto puro, no, sino que esta categoría estaría dentro de la razón práctica. O sea, es un concepto procedimental. Eh, Tiene otra parte en donde aborda propiamente lo que es el sentimiento jurídico y la teoría de la Constitución, una tercera parte que tiene que ver con el sentimiento constitucional y la interpretación constitucional. Luego, como he señalado, el sentimiento constitucional tiene que ver con la teoría del Estado, con la teoría de la Constitución. En el capítulo quinto, Pablo Lucas Verdú ya convierte en más procedimental esta categoría de sentimiento constitucional y en su caso aborda la Constitución española de 1978. Y cuando me refiero a que tengamos una lectura creativa del texto, es porque en nuestro caso vamos a intentar tener en nuestra mente las constituciones de 1979 y de 1993. Y asimismo, hay una conclusión respecto de la categoría sentimiento constitucional como eh, enfoque para lograr lo que denomina él la integración política. Empezamos. Este, este es un libro en el cual aborda el sentimiento en el ámbito jurídico, constitucional y social. Antes de compartir algunas partes, yo quiero señalar lo siguiente, que una cosa son los sentimientos y otra cosa son las pasiones. Baruch Spinoza, en su tratado teológico político, señala que los únicos sentimientos son el amor y el odio. Él dice, todas las demás son pasiones. Los sentimientos del amor y el odio son perdurables. Los sentimientos, ambos, tanto del amor como del odio, pueden construir una sociedad, una tradición constitucional, incluso. Las pasiones, en cambio, ¿no? Como la ira, entre otras, pues no tienen ese nivel, por lo menos, de construcción social, ¿no? Que sí tiene el sentimiento. Ahora, dicho esto, compartimos algunas partes.
Dice, con la erudición que le caracteriza al profesor Pablo Lucas Verdú, lo siguiente. Miren, dice, toda creación jurídica, todo estudio y tratamiento del derecho han de tener presente la efectividad de lo construido, estudiado y tratado, y no cabe duda que esa efectividad se acrecienta cuando se consideran los datos de la antropología cultural. Como señalo, eh, Pablo Lucas Verdú es interdisciplinario. Ahora, bueno, en nuestro caso vamos pensando eh, en el Perú, ¿no? En cómo este enfoque nos puede servir para pensar el sentimiento constitucional en el Perú. Miren, eh, en otras tradiciones, por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, en 1959, David Easton escribe The Political Anthropology y señala que la antropología está muy distante de la ciencia política, tanto para reafirmar la autonomía de la ciencia política. Eh, y eso es perfectamente posible en el caso norteamericano, pero no es posible ni en el caso español, ni en el caso peruano. Para nuestro caso, la antropología es fundamental. Sin la antropología no podríamos, aun si no está tan ideográfica, no podríamos entender el país o lo que o lo que estamos abordando como el sentimiento constitucional. Dice, así, en algunas comunidades, el derecho se siente más que se comprende. La adhesión a los mandatos jurídicos depende más de su comprensión o de la ficción normativa. Claro, la ignorancia del derecho no excluye el cumplimiento. Pero aquí hay una parte fundamental. Cuando dice, en algunas comunidades, el derecho se siente más que se comprende. Pero no solo en las comunidades, también en las sociedades. Por ejemplo, en la sociedad peruana. Yo creo que este enfoque del sentimiento constitucional eh, tiene que ver también con otros enfoques. Por ejemplo, y con el descarte de algunos enfoques. Es decir, pregunto, ¿consideran ustedes que de pronto la teoría de la elección racional, ya sea la elección social o la elección pública, podrían acompañar un enfoque como este? ¿Podríamos nosotros considerar que el peruano actúa en sociedad y en política a partir de un cálculo económico costo-beneficio? ¿De que es un homo economicus? La respuesta es que no. De lo contrario, Anthony Down, su idea del votante mediano, no sería aplicable. Eso no cabe entre nosotros. Lo que tenemos en Perú es la necesidad de acudir a un enfoque más bien como el de la cultura cívica, es decir, a enfoques culturalistas para poder adentrarnos en comprender nuestro sentimiento constitucional. Es decir, ¿cómo
cómo el peruano siente el derecho, más que lo conoce o lo comprende propiamente. ¿Ok? O sea, esa parte es fundamental. Claro, no estoy adentrándome en estas comunidades a las cuales les es aplicable la Convención 169 ni nada de ello. Prosigo. Dice, el sentimiento jurídico brota, entonces, de la convicción de que determinadas normaciones escritas o consuetudinarias, evidentemente, dada la espontaneidad de estas últimas, en ellas opera más profundamente tal convicción, dice, son convenientes y justas para convivir. Aún más, esa adhesión emocional puede ser tan sentida que quienes la expresan lo hacen con la íntima satisfacción de un deber cívico cumplido, de suerte que se obedece sin temor ni coacción alguna, porque al adherirse, esas gentes experimentan la fruición de integrarse libremente en el proyecto solidario común, digamos, en el proyecto común. Ahora, dice el profesor Pablo Lucas Verdú, merced al sentimiento jurídico, la normatividad jurídica cala profundamente en la sociedad. La efectividad de aquella se logra más perfectamente. Dos puntos. Ya no es solo que la normatividad, o perdón, que la racionalidad normativa se impone merced a sus virtualidades conceptuales y formales, sino que se incorpora intensamente a los ciudadanos que la sienten como algo suyo. Dos puntos. La heteronomía se cumple porque se siente. Produce una atracción que se acepta de buen grado. Ya empezamos a pensar entonces, o a tomarle el pulso al sentimiento constitucional en el Perú. Es decir, eh, si nosotros sometemos, cosa que no se puede llevar a cabo, pero sometemos al escrutinio público mediante la consulta popular en Perú, sí, eh, nuestra sociedad aprueba un, digamos, un golpe de Estado ya, por decirlo de manera directa, y bajo sus diferentes formas, ¿no? Y ya sea militar, puede ser, militar, reivindicando, por ejemplo, la seguridad ciudadana, y de la Presidenta de la República, contra el Congreso de la República y algunas otras instituciones, o del propio Congreso de la República, ¿no? Contra la Presidenta, y en fin, bajo las diversas formas. Es altamente probable que la ciudadanía no, no respalde las instituciones, porque no las siente. O sea, no tiene propiamente un sentimiento constitucional. O sea, este enfoque del profesor Pablo Lucas Verdú es claro. Entonces, y lo que pasa es que los ciudadanos no sienten el Estado de Derecho como algo suyo, pero al mismo tiempo cabe señalar lo siguiente, que este déficit de sentimiento constitucional se produce
en una sociedad que ha sido capaz de llevar a cabo una revolución capitalista, que es un ejemplo en Occidente. Es curioso, pero en el Perú ocurre que existe o existiría un sentimiento capitalista incluso, pero no un sentimiento constitucional. Lo ideal es que eh, si somos una sociedad que ha llevado a cabo un proceso de individuación social con comportamientos modernos en lo económico y en otros lados de la condición humana, entonces lo lógico es que tenga también un sentimiento constitucional, pero no es así. Y ahora, ¿a qué se debe ello? Esa sería la gran pregunta. Es más, si el voto fuera voluntario, claro, como en otras partes donde también el voto es voluntario, pues sería una minoría de la ciudadanía la que acudiría a emitir su voto. Claro, para el caso peruano hay alguna bibliografía que nos ayuda. Por ejemplo, el trabajo de José Matos Bar sobre el desborde popular y la crisis del Estado. De hecho, el trabajo de Hernando de Soto, El otro sendero, eh, y si tengo que citar un tercer libro, para mi gusto personal, este libro casi reciente de Jaime de Altaos, La Revolución Capitalista. Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad haya sido capaz de dejar relaciones patrimonialistas, relaciones, dirían nuestros pensadores, hasta la década del 50 del siglo pasado, incluso de semifeudalidad, para migrar y refundar el Perú, ser capaces de construir los clúster metalmecánico de Lóbalo Infantas, el clúster informático de Compupalas, del centro de Lima, e incluso de diversas culturas, no solo la cultura, digamos, del centro de la sierra, ¿no? Sino que también la cultura aymara, Unicachi, por ejemplo. ¿Por qué la migración puneña es capaz de tener ese tipo de relaciones capitalistas, pero al mismo tiempo es también capaz de, diríase, en ese caso, adolecer de un sentimiento constitucional? Casi podría decirse, tomando en cuenta la territorialización de la política, la territorialización de este sentimiento constitucional, que pareciera incluso que algunos peruanos odian al Perú. Estamos hablando del amor y el odio. Prosigo, prosigo. Dice, dice, así pues, la efectividad de toda normativa jurídica depende de la coincidencia entre el grado de simpatía que conlleva y el grado implícito de racionalidad íncito
en todo sentimiento jurídico. Todo ello significa que una normatividad jurídica puramente lógica es muy difícil que provoque por sí sola efectividad y que un sentimiento jurídico intensamente pasional y o patético disuelve la normatividad. Aquí yo quiero señalar lo siguiente. Miren, es posible un sentimiento constitucional en tanto que constituye eh, eh, la, el amor por la democracia, por el Estado de Derecho. Pero no es posible una pasión anticonstitucional que pueda subir, digamos, a la categoría de sentimiento. Dicho más concretamente, es posible, como se ha señalado, un sentimiento constitucional, pero no es posible, a ver, es posible un sentimiento por un régimen político democrático, pero no es posible un sentimiento por un régimen dictatorial. La dictadura es más propia de la pasión, pero no de un sentimiento. Salvo una excepción, pero que no se ha producido en Perú, por supuesto, que es cuando esta dictadura es totalitaria. Porque si es totalitaria, entonces es una dictadura que tiene valores tales que eh, abarcan toda la sociedad y su destino. Lo que hemos tenido entre nosotros son tan solo dictaduras de tipo comisarial, como les llama Giovanni Sartori. Una dictadura comisaria es aquella que cumple un propósito determinado y se disuelve. No hay no hemos tenido nosotros ninguna dictadura totalitaria, solo dictaduras que han cumplido una comisión determinada. Por eso no hay entre nosotros, eh, no hemos tenido, por lo menos hasta hoy, parece que no va a ser posible, metodológicamente posible, que tengamos una teoría política o una teoría constitucional de la dictadura. ¿Por qué? Porque esta es tan solo circunstancial, es una pasión y cumple un objetivo determinado. Por tanto, entre nosotros, los modelos de dictadura son a corto plazo, tienen fecha de caducidad. No puedo poner ejemplos aquí, pero de todas formas, y en el sentido contrario, la democracia, lo sabemos todos, el Estado de Derecho tiene más bien una linealidad histórica, tiene una permanencia en el tiempo. ¿Y por qué esto es así? Porque para abordar el tema del sentimiento constitucional, también hay que ver por qué, o hay que tomar en cuenta, por qué no se producen entre nosotros los cambios políticos en cuanto a cambio de régimen, como si ha ocurrido y ocurre en otras partes, por ejemplo, de América Latina, donde no existe, como en el caso peruano, esa integración social.
que es capaz de hacer que el Perú, como sociedad, resista a toda posibilidad de cambiar el régimen. Esto no es nuevo, parece que es también histórico, cultural, porque tengamos presente que fuimos los últimos en querer independizarnos del virreinato español. O sea, nosotros tenemos un conservadurismo histórico que por muchos años, por lo menos en la etapa republicana, en lo que fue ese largo siglo XIX, estancó al Perú, digamos, una especie de medioevo, pero que aún hoy es esa parte conservadora del Perú. Es importante, de la sociedad peruana, es importante este tema del sentimiento constitucional, porque nos permite entendernos y nos permite construir eh, un régimen y al mismo tiempo eh, lo que tiene que ver con las diferentes categorías del derecho constitucional, al menos de la teoría de la Constitución. Dice, en alguna medida, el sentimiento jurídico es también una vía para el conocimiento del derecho en sus manifestaciones más íntimas. Lo es desde el plano de su cumplimiento. En cuanto, ahora, acá dice, la frase se obedece, pero no se cumple, puede significar que una vez comprendido el mandato legal no se lleva a cabo porque no complace, porque la autonomía del no me da la gana diverge de la heteronomía de lo mandado. Es decir, porque se siente el mandato de forma harto diferente, pero ese sentir conlleva un modo de entender el derecho también distinto. Claro está que esto no significa que los mandatos legales deban adoptarse de forma que se ajusten disparatadamente a la complacencia de todos y cada uno de los destinatarios. Efectivamente, también es así. Miren, el sentimiento constitucional eh, tiene diversas aristas. Y por supuesto, la más importante es la arista cultural. Es decir, en el caso peruano, mientras que la ciudadanía no tiene propiamente un sentimiento constitucional en tanto a la defensa de las instituciones de la democracia, sin embargo, sí hay una parte cultural muy grande que evita, que impide que en el Perú se produzcan ciertos cambios constitucionales que impliquen ya no una revolución social o una revolución política propiamente en cuanto a la forma, sino que estas revoluciones sociales, políticas, adopten al cambio constitucional como su estrategia. Y en el caso latinoamericano, ¿cuál es el obstáculo para que de pronto este pensamiento, así, de manera concreta sobre esto, por ejemplo, de este gran pensador Boaventura de Sousa Santos, o este otro también muy buen pensador boliviano García Linera, se pueda llevar a cabo en Perú?
Yo les reconozco que son grandes pensadores, aunque no comparto sus ideas, por supuesto. Pero por qué en Perú hasta hoy no se ha dado esa posibilidad? Es inminentemente cultural. Ahora, ahora, dice, la prudencia constitucional debe operar por exigencias racionales, calcular y sopesar la efectividad sentida que sus prescripciones puedan suscitar, es decir, el grado de adhesión sentida a las mismas, frente a la arrogancia de la racionalidad normativa que viene a afirmar algo así como el pienso luego existo. Se abre como él, siento, luego convivo, del sentimiento constitucional calculado con ponderación. Esta forma cartesiana, bueno, Lucas Verdú es un erudito, ¿no? Que tiene el profesor español de intentar operacionalizar, ¿no? La efectividad de la norma, pero desde la sociología, desde el sentimiento constitucional. Ahora, dice, de todo lo anterior se infiere el papel que cumple el sentimiento jurídico y el sentimiento constitucional en sus respectivos niveles, a saber, acortar distancias y, en el supuesto ideal, identificar la vigencia de las prescripciones jurídico-constitucionales con la realidad jurídico-constitucional. De modo que el ordenamiento jurídico, tanto ordinario como fundamental, vigentes, armonicen con las realidades subyacentes. Esto no significa que para que un ordenamiento vigente sea efectivo baste con su comprensión o intención emotiva, y en fin. Aquí cabe señalar lo siguiente. Tengo la pequeña hipótesis de trabajo nada más, que en el caso peruano, el sentimiento constitucional está ligado a un cierto arte de la resistencia, como he señalado. Pero ese arte de la resistencia, hay un libro que tiene ese título, que es un estudio de cómo se producen las resistencias culturales que no permiten los grandes cambios en ciertas comunidades, ¿no?, de diversas partes del mundo. Y en el caso peruano, ese arte de la resistencia tiene que ver con la parte privada de la vida. Es decir, que no se trata de una resistencia expresada o explícita, sino que es una resistencia, o sea, es el sentimiento constitucional como resistencia que debería estar en la esfera de lo público, pero no, sino que va principalmente a la esfera de lo privado y que se emparenta, que choca, que coincide, ¿no? Eh, con el catolicismo y con otras formas conservadoras de la cultura. Es, es muy difícil que se produzca una revolución política eh, como en otros países de América Latina, en el Perú. Porque si bien, como he señalado, sea, eh, o sea, a ojos vista, hay una obsolescencia de sentimiento constitucional respecto de nuestras instituciones de la democracia, ¿ya? Pero el sentimiento constitucional
hay que buscarlo. Hay que buscarlo, más o menos como señala Michel Foucault, ¿no? Casi en el extramuro de la sociedad, casi en el comportamiento de los anormales, ¿no? O sea, hay un lado escondido de nuestro sentimiento constitucional que estructura la sociedad peruana, a pesar de ser esta pluricultural, ¿verdad? Claro, para ello debemos tomar en cuenta que eh, el sentimiento constitucional es una especie de primera capa y el proceso político, la el propio proceso constitucional es una capa que está sobre esta otra capa, digamos, que es una capa subyacente, o sea, el sentimiento constitucional, pero que determina. Señala nuestro autor, dice, dicho de otra manera, cuando un ordenamiento jurídico es capaz de suscitar amplia e intensa adhesión afectiva en sus normaciones y sobre todo a sus instituciones que más enraizan con las bases sociales, entonces tal ordenamiento es algo vivo, no es que está ahí, sino que tal ordenamiento se convierte en algo vivo, algo así como pensamiento vivo, algo así como un mito. Dice, pero no es que esté ahí, digamos, como hoja de papel, alejado, nutriéndose solitariamente de sus propias interconexiones e interpretaciones formales, sino que penetra, cuando hay un sentimiento constitucional, cuando hay una coincidencia, digamos, penetra en la entraña popular y entonces es ordenamiento sentido. En el fondo, se trata de una cuestión de teoría y método del conocimiento constitucional. Desde el punto de vista académico, en cuanto a la doctrina constitucional tendió, de modo semejante a la dogmática del derecho privado, a estudiar y explicar sus contenidos, ajustándose a una argumentación eh, parecida a la de, lo voy a leer en español, Laván y sus epígonos, aunque se tuviese en cuenta la teoría social del Estado y la fuerza normativa de lo fáctico, cita George Jelinek, dice, y no se des, desdeñasen los matices psicológicos del derecho. A la postre, el método devino dogmáticamente formalista. Se habría incurrido, ¿no?, en una especie de solipsismo constitucional. De hecho, un solipsismo constitucional sería contrario a un sentimiento constitucional. En cambio, cuando se sostiene que el conocimiento constitucional y el método para acceder a él y explicarlo no es autosuficiente en sus legalidades formales, porque se admite la tajante separación kelseniana entre el deber ser y el ser, entonces se recurre al principio de la solidaridad con los matices sociológicos de León Duguy y la idea principio motor de Mauricio André Uriu a la decisión schmittiana de Carl Schmitt y a la estimativa social de Sinlow, sin olvidar las motivaciones psicológicas que subraya Marx Inbode. Esto es, eh, digamos, lo que hace Pablo Lucas Verdugo aquí es realmente resignificar un comportamiento constitucional, ¿no?, por parte de los creadores, ¿no?, de derecho constitucional positivo. Dice el profesor, en definitiva,
una constitución alejada es muy distinta de la Living Constitution, ¿no? O de una constitución de la vida, una constitución para la vida, una constitución de la vida. Entonces, está vigente, pero en el fondo es ignorada por el común de las gentes. Una constitución vivida lo es en gran parte porque es sentida por el pueblo y aparece como símbolo político que tiene sentido por su función integradora. Entonces, el sentimiento constitucional tiene efectivamente una función integradora de la sociedad y de la sociedad para con el Estado de Derecho, para con las instituciones del Estado de Derecho. Ahora, ¿cuáles son, al criterio del profesor Pablo Lucas Verdú, las dificultades, las objeciones, además, contra este enfoque del sentimiento constitucional? Él dice: deberemos precavernos contra una arrogancia emocional que, ante todo, adolece de una visión unidimensional, como lo excesivamente racional, no menos unilateral. Parece imprudente y es inexacto centrar a una única y gran causa la explicación satisfactoria de todas las manifestaciones jurídicas. Así, ni la norma ni la institución agotan por sí solas la juridicidad. La decisión soberana schmittiana de Carl Schmitt desdeña las facetas estimativas. En el mismo orden de cosas, el sentimiento constitucional no puede ni intenta, so pena de incurrir en un delicuescente irracionalismo jurídico, resolver los complejos problemas constitucionales. Solo explica en parte y manifiesta la adhesión a un ordenamiento fundamental. Las objeciones principales que pueden esgrimirse contra el sentimiento constitucional serían las siguientes. El llamado sentimiento constitucional es un asunto que atañe a la psicología social, a la sociología, a la ciencia política, pero es ajeno a la consideración técnica del derecho constitucional. Es una objeción posible. Segunda objeción. Si admitimos y damos relevancia al llamado sentimiento constitucional, se corre el gravísimo riesgo de dañar, por no decir disolver, el principio de seguridad jurídica y por consiguiente el Estado de Derecho. La primera es una razón, digamos, de autonomía de la disciplina del derecho constitucional, ¿no? Es una razón epistemológica, digamos. La segunda, además, propiamente una razón procedimental. Y la tercera objeción es que el llamado sentimiento constitucional es un ente fantasmagórico que no puede tomarse en serio por los juristas estrictos. Detengámonos un poco en el examen de los anteriores reparos. Respecto del primer reparo, que el sentimiento constitucional no sería propio del derecho constitucional, más sí, digamos, de las ciencias sociales. Respecto de la primera observación, que parte de la tajante separación entre el campo jurídico, ¿no? Y la sociedad propiamente, ¿no? Y olvida la íntima complementariedad entre todos los saberes jurídicos sociales.
hecho que se produce más intensamente en el campo del derecho constitucional, que tiene como objeto principal el estudio técnico, estimativo, efectivo social y crítico social, ¿no?, de una constitución política. Ahora, en cuanto a la primera observación, o el primer contraargumento respecto al sentimiento constitucional, lo que ocurre, digamos, esta primera observación no se habría producido efectivamente entre nosotros eh, hasta la década de los 80, más o menos. Es decir, eh, antes de que el derecho constitucional se convierta en jurisdiccional, digamos, antes de que el profesor mexicano Fixamudio diera paso al derecho procesal constitucional. Pero entonces, si esto es así, la categoría sentimiento constitucional le significa mayores retos al derecho constitucional, porque le es un reto no solo para la teoría de la Constitución, para la filosofía del derecho, para la filosofía política, sino que el sentimiento constitucional debe también formar parte del conjunto de reglas procesales propias de una vida en democracia o propias del derecho constitucional. Por otro lado, el segundo reparo es importante, aquel que tiene que ver con el hecho de que si le damos mayor relevancia al sentimiento constitucional, se corre el riesgo de disolver el principio de la seguridad jurídica del Estado de Derecho. Dice el profesor, se han movilizado también Forsop y otros contra el método de interpretación axiológica de la jurisprudencia constitucional alemana, sea desde el punto de vista conservador, sea desde un enfoque escéptico nihilista. Se rechaza cualquier estimativa, incluido el derecho natural crítico, y se propugna un tratamiento del derecho constitucional sin concesiones justnaturalistas. Digamos, de los diversos justnaturalismos, ¿no? Incluido Rousseau, por ejemplo, que de hecho es la idea de su contrato social es, bueno, carta fundante del sentimiento constitucional. Es decir, como ya subrayaré en otro lugar, siguiendo estas posturas se desdeña o rechaza la seguridad y la justicia sociales, absolutizando la seguridad formal, que a la postre produce mayor inseguridad. Se instrumentaliza la seguridad jurídica al servicio de un partido único, si lo hubiera, o de un postulado ideológico único. Proseguimos. Dice, el sentimiento constitucional no ataca ni menosprecia la seguridad jurídica, al contrario, la fortifica, la extiende y profundiza socialmente. La tercera crítica, el carácter fantasmagórico, casi como una categoría aparecida o que se disuelve, digamos, en el aire. Dice, esta tercera crítica denota arrogancia, pues parte de la creencia de que el derecho es puro análisis y técnica del dominio de las normas. Pero es algo más. Las ideologías que inciden sobre él. Es decir, las ideologías entendidas como aquellas formas de pensamientos vivos, no episteme, ¿no?, sino doxa pura, ¿no?, que motivan movilización social, ¿no?, sobre el derecho, los valores que le justifican y que hay que
imponer la estructura social sobre la que descansa, contemplados, asumidos por las normas realizados por ellas en la sociedad. El sentimiento constitucional existe y se percibe su actuación en los países con larga tradición democrática. Su falta de presencia activa en ordenamientos democráticos recién estrenados o débiles indica precisamente que todavía no han enraizado o que están en crisis amenazados por ella. Un ordenamiento constitucional sin suficiente adhesión social sentida más bien puede devenir en fantasmagórico, aunque se estudie y discuta en los libros y se explique en las aulas universitarias. Al profesor Lucas Verdú le parece interesante una objeción al sentimiento constitucional que viene más de parte de los sácratas, y es la siguiente. ¿Cómo es posible que se sienta una constitución que, en el fondo, es enmascaramiento y o justificación de una dominación política? Cuando esto es así, el sentimiento constitucional iría más bien del lado del desenmascaramiento, ¿no? Si esto, cuando esto es así, eh, más bien el tener un comportamiento acorde a esta constitución sería más bien propio de una alienación. Bueno, pero esta es la posición, digamos, de ciertas convicciones sácratas, ¿no? Pero anota el profesor Lucas Verdú, si el Estado y todo lo que él mismo supone es una palmaria manifestación de la heteronomía, poder político, burocracia, aparatos ideológicos a su servicio, la policía, el ejército y la iglesia establecida, sobre la autonomía humana y la Constitución, es la configuración jurídica fundamental de los poderes de las instituciones y órganos correspondientes que impone la opresión de una clase política sobre la sociedad civil o de la sociedad política sobre la sociedad civil. Pregunta, ¿no resulta un sarcasmo que encima se sostenga, que todo ello sea capaz de provocar una adhesión sentimental en la sociedad? Ahora, esto de hecho que sí es interesante. Siguiendo la crítica anarquista, la anterior, y en alguna medida, digamos, de cierto marxismo. No creo se pueda hablar de un marxismo de manera absoluta, porque a mi pequeño entender, de alguna forma, Marx termina enamorado de la burguesía y de su régimen. Y claro, Marx tampoco quería la independencia de esta parte de América Latina respecto del virreinato español, ¿no? Lo que quería más bien es que América del Norte extienda hacia nosotros y su sentido capitalista de organización, y por supuesto, ello acarrea también su derecho o el derecho. Pero bueno, dice, resulta que la Constitución santifica la dicotomía gobernantes-gobernados. Esta dicotomía, en verdad, eh, da origen también a la teoría de la Constitución. Si nosotros recordamos, por ejemplo, Lowenstein, que tome en cuenta Max Weber, ¿no? Y parte también, no solo, pero también de esta dicotomía. O sea,
niega la libertad, aunque pomposamente la proclame, esclaviza a la sociedad, promete cosas incumplibles dentro de la dominación estatal. Consideremos brevemente tan sugestiva crítica. Para esta posición, la autonomía individual es sagrada, porque el hombre es naturalmente bueno. El poder, el Estado, la propiedad privada lo corrompen. Ciertamente, es innegable el potente e intenso sentimiento libertario que se indigna contra la falta de libertad. El Prometeo encadenado, el príncipe encadenado calderoniano, de Calderón de la Barca. El hombre nace libre y sin embargo en todas partes está encadenado. Rousseau en el contrato social. Los proletarios no tienen que perder nada salvo sus cadenas. Marx en el manifiesto comunista, Marx y Engels en el manifiesto comunista. Son nuestras clásicas de esa protesta. Revelan una postura condenatoria del entorno político opresor. Aparece así el sentimiento libertario versus el sentimiento constitucional. ¿Por cuál optar? Yo creo que aquí cabe señalar lo siguiente. Para completar la exposición, la posición, esta última del profesor Pablo Lucas Verdú. Efectivamente, el sentimiento constitucional, como señala él, es también una cuestión antropológica y, por supuesto, de filosofía antropológica. Es decir, quienes piensan de esta forma, lo que incluye a Rousseau, a Marx y a otros, son aquellos que creen que el hombre por naturaleza es un ser cultural o preeminentemente cultural. Entonces es un hombre bueno. Y la otra tradición que también ha llegado a nosotros, que es aquella que considera que preeminentemente el hombre es un ser biológico. Por tanto, su valor principal es el egoísmo. Es más, parte de la fatalidad de esta posición expuesta recientemente por el profesor Pablo Lucas Verdú consiste en que, si bien estos autores, esta tradición, y señala que el hombre es preeminentemente social, cultural y además bueno, sin embargo, lo que produce más bien es un sentimiento libertario que se opone a un sentimiento constitucional o al sentimiento constitucional. En tanto que esa otra tradición que la encontramos en Hobbes, en Locke y en lo que prosigue de los siglos en la tradición inglesa, y encontramos más bien que el sentimiento constitucional estaría mayormente signado en términos jurídicos eh, por el derecho privado. Es decir, que para la sociedad, más allá de lo que señala Hans Kelsen, para la sociedad
Y para el propio sentimiento constitucional, la ley fundamental no es propiamente la Constitución, sino que la ley fundamental sería más bien, por ejemplo, un código de comercio. Entonces, parte de la disociación que expone Pablo Lucas Verdú cartesianamente, ¿no? Casi bajo la forma res cogita, res extensa, solamente la forma, no el fondo de qué se trata ello, no, sino de la forma en cuanto a los productores de derecho constitucional, ¿no? Y la sociedad, que es la que alberga, produce el sentimiento constitucional, tiene que ver con el hecho de que nuestra historia constitucional es la historia de muchas constituciones, en tanto que en el sentido inverso, nuestra historia del sentimiento constitucional a partir de la esfera privada de la vida, que es ahí donde hay otra categoría, que es el de la sociedad civil, que es en donde se resuelve principalmente la sociedad civil, pues tiene de pronto, en el caso peruano, un código de comercio cuya antigüedad es de más de 120 años. Entonces, esta categoría de sentimiento, el sentimiento constitucional, es un enfoque que propone Pablo Lucas Verdú, y esta pequeña relectura que intento de él, de la categoría sentimiento constitucional, pues creo que nos permite construir un enfoque como herramienta metodológica para, para pensar acerca de la relación entre, primero, la relación de tipo epistemológica entre el derecho constitucional y las otras disciplinas, como son la ciencia política, la sociología, la antropología, la historia. Casi esta pequeña exposición es un llamado a que el derecho constitucional considere nuevamente el diálogo con las demás ciencias sociales. Ello por un lado. Y por otro lado, la idea de que el sentimiento constitucional no solo corresponde a la esfera pública de la vida, sino que incluso para el caso peruano, retiro el incluso, para el caso peruano, corresponde más a la esfera privada de la vida. Y es decir, que el sentimiento constitucional se estaría o tendría, digamos, mayor legitimidad en la esfera privada de la vida. O sea, son dos formas de comportamiento distintas. Bueno, me faltan tan solo 15 minutos, razón por la cual pasamos entonces
a la siguiente etapa que el doctor Rosadio señaló respecto de las intervenciones. Muchas gracias, doctor Bazán. Ha sido una interesantísima conferencia. Sí, tenemos algunas preguntas de los participantes eh, que están en la parte de la caja de preguntas. ¿Usted desea leerlas o que yo las lea? A ver, léamela. Sí. La primera dice, ¿cuáles serían los elementos clave del sentimiento constitucional? A ver, el sentimiento constitucional es una categoría procedimental. Es decir, miren, eh, existen conceptos puros y conceptos empíricos. Y las ciencias sociales no necesariamente van a partir de los conceptos, digamos, puros, no, no, sino que eh, en este caso el sentimiento constitucional es una categoría procedimental en tanto a que se va operacionalizando. Bien, o sea, hay una tradición también de las ciencias sociales en ese sentido, y que ya tiene varias décadas. Por ejemplo, eh, la sociología francesa, en particular de Michel Foucault, no procura definir incluso, porque la definición te implica las clasificaciones, te implica tipos, y eso te lleva a formalizar. Y entonces, una forma de hacer ciencia social, ¿no? Es y, digamos, algo así más o menos como eh, el, el desprenderse del resto del cuerpo para echar, a, digamos, para echarse a la mano y escribir, ¿no? O pensar de manera más libre. Y yo, en esta exposición, eh, tal como he optado por este diálogo con Pablo Lucas Verdú, en presencia de ustedes, pues prefiero mantenerme leal a esa forma. Correcto. Claro, mire, la ciencia social que más establece clasificaciones es la ciencia política, ¿verdad? Ya, bueno. Bien. Siguiente pregunta dice, ¿usted no cree que en el Perú se adolece de sentimiento constitucional? Porque existe una desconexión con el Estado, que no cumple su rol como tal. Además, muchas personas ni siquiera conocen que contiene una constitución. Más que ser una norma formalista, debe ser más efectivo, concreto, que la sociedad lo sienta, que la constitución sí le protege y garantiza sus derechos. Es muy cierto. Sin embargo, tomemos en consideración la parte en que he señalado que la ley fundamental de la sociedad no es la constitución del Estado propiamente. No, no sería la constitución política, sino, reitero, ¿no? El Código de Comercio y las normas, ¿no? Propiamente de derecho comercial. ¿Por qué? Miren, este mismo ciudadano, ¿ya? Que produce sentimiento constitucional, en su interacción social produce contratos permanentemente. ¿Sí? Entonces, el sentimiento constitucional se expresa también, como señalo, en la esfera privada de la vida. Claro, ello complementa lo señalado en la intervención del participante. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo consideraría la participación de sentimiento constitucional de un ciudadano que no tiene una orientación respecto a la constitución política? Lo que pasa es que el sentimiento constitucional está más allá que el conocimiento de la letra de la Constitución. El sentimiento constitucional convierte
a la constitución del Estado en pensamiento vivo, casi, como señala Pablo Lucas Verdú, en ideología, es decir, en un pensamiento de la acción. Por ahí más va. Más incluso que el conocimiento mismo de la letra de la constitución política. Sí. Eh, Siguiente pregunta dice, ¿cómo queda el sentimiento constitucional frente al autoritarismo? En mi breve exposición he señalado que, bueno, el Perú tiene una forma autoritaria, eh, cultural, política, ¿verdad? Y, sin embargo, he señalado también que eh, nuestras dictaduras, en su diversa forma, todas han sido tan solo dictadura comisaria, como existía en Roma, es decir, tan solo que han cumplido una comisión determinada y han desaparecido. Y jamás en el Perú, ¿no? Ni siquiera con el urrismo, cuando Sánchez Cerro, hemos tenido una teoría peruana de la dictadura o una ideología de la dictadura, ¿no? Es más, parece que no es posible porque tampoco existe una ciencia política de la dictadura. Lo que existe es una filosofía de la dictadura, sí, claro. Por ejemplo, Carl Schmitt, entre otros, ¿no? Strauss, pero no hay una ciencia política de la dictadura. Eh, no hemos tenido grandes dictaduras, o digamos dictaduras totalitarias, ¿no? El sentimiento constitucional entre nosotros tiene más espacio en la esfera privada de la vida, diría yo, ahora, ¿no? A partir de esa gran revolución social que significó las migraciones, eh, ¿no? Para mí, el Perú vive una revolución capitalista milagrosa, ¿no? Miren, Piri Hayek estuvo en Perú y estuvo en el centro de Lima. Y me cuentan que a inicio de los 80, cuando él observa ese gran desorden de la ciudad, ¿no? De las avenidas y La Colmena y el Parque Universitario, él, allí donde había un desorden, vio más bien el germen del futuro orden capitalista en el Perú. Eh, y desde la perspectiva de Pablo Lucas Verdú, ahí, en ese, entre comillas, desorden, eh, pudo también haber estado, ¿no? Una de las vertientes del sentimiento constitucional en el Perú. Gracias. Bien, doctor. Eh, Tiempo se ha vencido. Agradecemos su participación en esta conferencia tan interesante sobre el sentimiento constitucional. Asimismo, también a los participantes que nos han acompañado esta tarde. Eh, Solamente una última situación que algunos participantes están pidiendo si pudiera compartir este libro. Claro, ¿cómo hago? Se lo envío Sí, sí, por favor. Y nosotros nos encargamos de enviarlos a los correos de los participantes. con todo gusto. Gracias, doctor. Entonces, nuevamente, el agradecimiento a usted y a los participantes y bueno, será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Yo le agradezco
a usted, a la escuela del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Igualmente, les agradezco a los participantes. Yo pensé que era una conferencia para muy pocas personas y creo que en algún momento hemos estado más de 800 personas, de tal forma que si me vuelven a invitar, voy a venir no en modo profesor, sino en modo orador, que también alguna cualidad tengo. Gracias. Correcto. Gracias por su, digamos, por estar, estamos solícito participar en estas conferencias y bueno, sin duda vamos a invitarlo porque estos temas son realmente trascendentes para, digamos, el Perú. Muchas gracias. Hasta luego.